Me atiende en la mañana de hoy. Sergio, buen día, ¿cómo andás? Maximiliano Buen día. Lequite saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por atendernos en la mañana de hoy, Sergio. Bueno, gracias. Bueno, te queríamos consultar algunos temas que me parecen trascendentes en la Argentina post-pandemia, ¿no? El primero relacionado con la justicia, la reforma de la justicia que se viene, o que al menos se está intentando desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué pensás de esta reforma judicial que se nos viene, que todavía no conocemos la letra chica, ¿no? Mira, te diría que si nos enganchamos en alguna cosa buena que traiga la letra chica, sonamos. Porque al final del camino termina siendo siempre lo mismo, como lo fue en los años 90, como lo fue con Kirchner, que es la vocación de controlar el Poder Judicial. Yo se lo adjudico, alguna vez lo hemos hablado, a una cultura de muchas provincias, que es el control de las legislaturas y los poderes judiciales para garantizar impunidades. Así que terminan haciendo reformas del sistema judicial hasta que consiguen que las cortes sean propias. La diluyen, porque suben el número, en los 90 así hizo Menem, o lo sacan a todos y vuelven a armar una nueva mayoría, así fue Kirchner. Esta situación solo se detiene no reformando más por 20 años, por más que no sea la mejor, es decir, o haciendo reformas que tienen que ver con cuestiones pura y exclusivamente operativas y no de qué juzgados se entiende y no entiende. Así que yo creo que la reforma de la justicia federal o lo que va a dictaminar este consejo que tiene una mayoría acá o cercana al PJ absoluta, 8 de 11, va a ser solo para garantizar la impunidad, y creo que atrás de esto están las causas de Cristina Kirchner. Y que no hay ninguna otra razón por la cual correr ahora a cambiar de criterio. Justo fue Kirchner el que bajó el número de la Corte diciendo, bueno, no hace falta tanto, con poco se puede, ahora resulta que no se puede estar así permanentemente. Y creo que los problemas económicos de la Argentina tienen que ver con este formato de cambio permanente de las legislaciones para acomodar en las cabezas de la Argentina a los intereses propios. Entonces el que está abajo prefiere rápidamente hacerse de la ganancia que sea, desespera por lo inmediato, porque en definitiva no hay reglas en la Argentina. Así que creo que es mala, y que si trae alguna letra chica buena, solo nos va a confundir. Digamos. A esta altura no hay ninguna otra razón por la cual se quiera reformar la justicia, que es, lograr que sea una parte más del Ejecutivo. Bueno, y ahí te tengo que hacer una pregunta relacionada con una reflexión o línea de pensamiento que hacíamos ayer, o que yo particularmente hacía ayer. Yo decía, el problema, para hablar de la reforma de la justicia, es que vemos todos los días casos y causas y situaciones en que la justicia no funciona bien, entre comillas. Porque si la justicia no funcionara bien, no tendríamos plafón ni siquiera para debatir una reforma. Entonces, ¿cómo hacemos para que con, digamos, los instrumentos jurídicos hoy existentes, tanto leyes de fondo como leyes de forma, como los instrumentos de la justicia, estamos hablando de jueces, fiscales, abogados, se ponga en funcionamiento y no sea lo que vemos todos los días, ¿no? Porque, digamos, tomando tu argumentación, hay causas de corrupción todavía abiertas, no solo del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, de Carlos Saúl Menem, bueno, y así entremos para atrás y tenemos todo abierto. Es cierto lo que decís, el sistema judicial tarda una fortuna de tiempo en resolver, hasta en civil, ¿no? Igual lo electrónico me parece que, te digo por ejercer la profesión, que va empujando mejorar notablemente eso. Pero sí, es así. También otra de las razones ha sido que los cargos, a pesar de haber ternas ya propuestas y recontrapropuestas por el gobierno anterior, que el actual las saca, vuelve a poner otras, porque por eso te digo, el manejo del sistema judicial ha sido siempre con una vocación de controlarlo y no de garantizar la independencia judicial. También es otro de los temas que ayudaría a resolver el problema de la velocidad. La cantidad de cargos para cubrir en la Cámara Civil, por ejemplo, por tomar un fuero que no es el federal penal, ¿no? Todavía está la expectativa de que suceda, digamos, y pasan años, ¿no? Así que tenés menos jueces para resolver. Todo esto es cierto. Pero enseguida que se quiere resolver, mientras tanto, en vez de mandar las ternas para que para que un juez ocupe su sitial y resuelva, lo que se hace es buscar, ya están listas, no, un camino alterno, que es, bueno, ponemos como jueces que sean más amigos. Así que el problema, que si bien es cierto lo que vos decís, es que cada vez que estos poderes
públicos tienen la oportunidad de reformar en serio, no les interesa el tema. Lo que les interesa todo el tiempo, en todas las medidas, es lograr una justicia que esté, digamos, en condición de satisfacer los intereses del que está en el Ejecutivo. Está clarísimo. Y en base a eso, yo te tengo que preguntar, ¿cómo crees que se va a parar frente a esta situación? El oficialismo está claro, lo que vos me estás diciendo, busca o tiene una vocación de controlar al Poder Judicial. ¿Y la oposición? Porque también ahí hay un rol importante, digamos, que cumplir. Algunos dicen que inclusive el principal rol opositor que hoy tendría que tener una fuerza como Vamos Juntos, también está bastante involucrada, o para entre comillas decirte, bastante manchada con lo que ha pasado con la justicia en 4 años. Sí, no solo eso, sino que sí, efectivamente, Macri también hizo desmanes en ese sentido, intentó tener una justicia favorable, probablemente con menos fuerza o menos tradición. Yo esto se lo adjudico, este formato de hacerse de la justicia se lo adjudico a la cultura, a las culturas provinciales, de oligarquías provinciales que tienden a controlar todo. Por ahí Macri no tenía esa impronta, pero hizo el mismo intento, eso está claro, ¿no? Lo mismo que lo hizo con la AFI. Claro, Así claro, que, por eso te lo pregunto, digamos, sí, porque tampoco es que parece gente que va todos los días a misa, ¿no? Bueno, como para ahí, ahora criticarlo. No, tal cual. Lo que creo que tiene que suceder ahí, porque si no estamos en un problema serio, es decir, más allá de que nosotros no estamos en Cambiemos, la verdad es evidente que hay que reconocer que la dimensión de Cambiemos exige que tenga un comportamiento útil a frenar este tipo de abusos y equilibrar la Argentina. Yo creo que lo que resulta casi esencial para que superemos este problema que vos decías, que la fuerza terminó involucrada, es que tiene que superar el tema, Cambiemos superar la personalidad de Macri. Es decir, tiene que decir Macri ya fue. Porque esto es la única manera de que la oposición la ejerza como necesita. Que se reconfigure. Claro. Como necesita la Argentina que lo haga, que se reconfigure. Exactamente es esto, que acepta un multiliderazgo que hoy tiene, más allá de que no nos guste, es otra historia, es para que no pague tan caro haber hecho lo mismo y esto quede más en la cabeza de Macri y de quienes estaban más cerca de él, porque en realidad todos formaron parte del gobierno, pero bueno, no es lo mismo en ese sentido que estamos hablando Vidal que Macri o algunos de sus colaboradores cercanos. Y ¿no? Hablando de si no hay superación. Sí, si se no entiende. Se entiende. Esta distinción. Hablando de reconfiguración y de política, sos un legislador, digamos, que en los últimos años ha tomado un vuelo importante en exposición pública, en los temas que planteás. Obviamente también esto viene o se concatena con lo que ha pasado en provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional con Margarita Stolbizer, persona que comparten el espacio y seguramente varias ideas. ¿Cómo vislumbran el futuro internamente del partido ustedes? Nosotros siempre vamos a estar buscando la posibilidad de que el progresismo, que hoy casi que habría que vincularlo a la posibilidad de desarrollo en el sentido social y económico, se dé electoralmente, ¿no? Esto lo vamos a seguir buscando siempre. Tuvimos vocación de construir con otros a lo largo de todos estos años, incluso cuando era UNEN, cuando los socios que hoy tiene el PRO estaban en UNEN, ¿te acordás? Sí. O fuimos Coalición Cívica cuando Coalición Cívica no era un solo partido, éramos varios. Es decir, esa vocación después con el FAP, con el Frente, la seguimos teniendo, incluso aceptando que puede haber centro, como nos sucedió hace 2 años con Massa. Pero la verdad es que los últimos años no nos resultó bien. La grieta desde el 2015 ha sido tremenda, sobre todo desde el 2015, porque antes la grieta no existía como tal, existía una confrontación más de lo que te decía, de la coalición o de UNEN contra el gobierno nacional, que era de Cristina, y en cambio Macri tenía un vuelo más local. En el 2015 o en el 2014, desde el 2015, se instala la grieta como la manera de Macri de llegar. Así que nosotros lo que buscamos es que existe una fuerza, que siga existiendo una fuerza que exprese el progresismo en la Argentina, y creemos que hay que hacerlo con vocación de construir con otros, nuevamente mirando en aquella experiencia de UNEN, ¿no? Pero eso exige de nosotros un esfuerzo enorme y también del resto de las fuerzas políticas que, por supuesto, con las que formamos parte, como el socialismo,
Hapkin, para nosotros es importante entender Rosario. Vemos además muy importante la posibilidad de que haya nuevas figuras. Para nosotros hay que tentar figuras de la sociedad civil, como pueden ser los Manes, los Juan Carlos, de gente que ven una Argentina distinta a la que veníamos hablando, con otra cultura, que ojalá se tiente y estén. Y por supuesto queda abierta hacia el 23 construir, si se reconfigurase Cambiemos, con otros, ¿no? Hay que ver cómo qué sucede con eso. Bueno, muy bien. Hablamos de los temas post-pandemia. Uno de los temas que aparece como al top de las preocupaciones de los argentinos hoy es el tema de la inseguridad. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y con una consecuencia obvia, hay más pobreza, y esto termina impactando en la seguridad. Si evitemos el debate sobre si es la única explicación de la inseguridad, la verdad es que impacta, es así. Y es lo que está sucediendo, y me parece que todavía no vimos el crecimiento de inseguridad que vamos a tener, como no vimos todavía el impacto económico que ya tenemos, que va a ser peor, ¿no? Así que están, me parece, íntimamente ligados. La pobreza estructural acrecentó su estructuralidad y acrecentó el número. Sí, yo leía un tuit tuyo de hoy a la mañana donde vos también decías, hablando del tema económico, que es increíble que ahora el gobierno quiera ponerle el IVA a un producto primario como es la leche, y que, bueno, es un ajuste obviamente encubierto de alguna manera, como pasa con los jubilados. Hoy un jubilado ganando 16.000 pesos en esta situación de crisis extrema. Es impresionante, digamos, ver los números. Recién hacía una nota donde me decía, mira, tengo 16.000 pesos, pago 8.000 de alquiler y tengo 2.500, 3.000 de impuestos. O sea, ¿con cuánto vive esa persona? Paga 8.000 de alquiler. 8.000 de alquiler. Increíble. ¿Entendés? Viviendo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Una casa chica, me imagino, un ambiente. Aires, en la ciudad es imposible eso. Sí, es así. Y además, en el caso de los jubilados, ha sido permanente. Es decir, ya no nos convencía la ley de la época de Macri. Pero todo puede ser peor. No se vio el decreto de Fernández. Este gobierno ha hecho eso, ha hecho lo de ahora, lo del valor de la leche, es increíble. El gran problema en la Argentina reformular, que ya no da para más, porque es imposible producir de esta manera, es el impositivo. Porque los impuestos en la Argentina son regresivos. Es decir, pagás IVA como en ningún lugar en el mundo. Y la cantidad de impuestos y de cuestiones a cumplir desde lo impositivo son tan grandes que terminás reventando. Es decir, la pyme revienta, las grandes no. Las grandes, en general, con este sistema no tienen problema. Te van a pedir siempre, van a ir en contra de los derechos laborales, todo eso lo hacen, pero porque quieren más ganancias. Pero la verdad es que lo pueden pagar. El problema lo tenemos con las pymes en todos los sentidos, ¿no? Positivamente les resulta imposible afrontar, es decir, la ecuación trabajo-producción, impuesto. Y me parece que el Estado tiene que empezar digamos, alivianar eso, pensando en una Argentina que se desarrolla, que trabaja, paga sueldos del sector privado y no que subsidia la pobreza. Porque, insisto, esa es la mirada de Formosa, digamos, que es, vendemos agro, trabaja tanta gente, el que no trabaja vive del Estado, chau, listo. Este es el formato de Menem para acá, de los sucesivos gobiernos, sobre todo de Menem y del kirchnerismo también, que es con otro tipo de minería, que es la petrolera. Así que es una Argentina empobrecida por un esquema económico para pocos. Pocos los que más tienen y pocos de una clase política que gobierna y que se ha hecho multimillonaria, ¿no? Augusto Niesgay está del otro lado vía Skype, te quería consultar. Sergio te está escuchando, Augusto. Sí. Sergio, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Quisiera consultarte justamente por esto que decías, ¿no? Este modelo económico que nos empobrece y que a futuro se va a ver aún más afectado. Sé que sos un activista, por así decirlo, de que se puede trabajar con protocolo, de empezar a abrir y empezar a permitirle a la gente trabajar. ¿Cómo ves el futuro y qué crees que es lo que debería empezar a hacerse con urgencia en el marco de la pandemia a futuro a partir de ahora? El rescate económico. Te diría que en realidad hay tres catástrofes. Una que no termina de suceder, pero uno puede suponer que puede suceder, que es la del coronavirus. La otra es la económica y la otra es todas las enfermedades que prorrogaste, que es tremendo, ¿no? Claro, eso es terrible, eso es terrible. Además el trato que te dan si tenés algo. Tengo un amigo, hace una semana, le dio peritonitis, hicieron lo imposible para no internarlo, por lo cual pagó el costo de una mayor internación y ahora le hicieron el hisopado, por ahí
tuvo COVID por tener que quedarse más días porque terminó en una peritonitis y en una apendicitis previa. Es decir, un desastre y grave, porque si no, te dicen, otro amigo, COVID, no te podemos atender, pero necesita el respirador, no te podemos atender. Lo tuvo que apretar el SAME a la obra social para terminar internándolo. La situación de las demás enfermedades es tremenda, y así que tenés 3 catástrofes. Yo abordaría las 2, la tercera tiene cara de durar varios años, y la segunda también, pero requiere un abordaje rapidísimo, y me parece que tiene que ver con el crédito para expandir rápidamente y lo que se contrajo como nunca en la historia, y que además pueda volver a aquel que cerró. Y esto significa no crédito, significa subsidio. Claro. Es así. Vos un restaurante que cerró, le des un crédito, no le sirve. Necesita un subsidio. Necesita un subsidio y un perdón de impuestos. Esta es la realidad. La única manera de reconstruir a Argentina es que el sistema productivo vuelva a producir, vuelva a existir, y es lo más urgente, y entonces el trabajo se dé desde el sector privado y pyme, y entonces tengas una Argentina equilibrada. Me parece que es el momento, además, para arrancar, es para hacerlo ya. A pesar de que el coronavirus se esté expandiendo, la catástrofe económica es peor, y yo creo que uno tiene que balancear las cosas, ¿no? Es decir, mirá lo que sucedió. Esto hoy lo puedes ver en una nota que publiqué en Clarín. El pánico nos llevó a no dimensionar las cosas. Y entramos en una cuarentena, yo creo que correctamente, rápidamente, pero no tuvimos capacidad de revisar. Claro, de ir modificando sobre la marcha. Por esto que estamos hablando, exactamente. Sí. Y entonces, esa capacidad de revisar, porque no era, como decía el presidente, desde el inicio eso estuvo mal, no era salud, economía, estaba totalmente equivocado. Es salud y economía, porque no hay salud sin economía. No hay sistema de salud. Es decir, la humanidad no logró prorrogar su expectativa de vida por la buena de Dios. Lo logró porque distribuyó el trabajo. Y en esa distribución de trabajo, en los distintos sistemas, el que se te ocurra, logró que una parte de esa plata que generaban otros fuese un sistema de salud que investigaba y que atendía. Clarísimo. Y esto es lo que te permite tenerlo. Clarísimo. Sergio, como siempre, gracias por estos minutos con Radio Sónica, con mi programa, con El Arranque. Te mando un fuerte abrazo y espero Igualmente. Que pronto todo vuelva a la normalidad, a una nueva normalidad. Esperemos que sí. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Sergio Abrevaya, legislador del GEN de la ciudad de Buenos Aires, charlando en la mañana del Arranque.